aprovechar el tiempo al máximo. Leamos del versículo 1 al 3. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Verso 4: mas tenga la paciencia la obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Quiero que note el verso 2, después de que Santiago, el apóstol del Señor y pastor de la iglesia en Jerusalén por un tiempo, y de aquellas iglesias que estaban esparcidas, después de saludarles, en el verso 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Quiero tomar este texto esta noche y hablarles por un momento acerca de cómo tener gozo en medio de la prueba. Cómo tener gozo en medio de la prueba. Todos tenemos pruebas. El que no tiene prueba es porque o ya no está aquí o se murió, mejor dicho. Pero mientras tengamos vida, vamos a tener pruebas. Pruebas casualmente es una señal de que estamos vivos. ¿Cómo tener gozo en medio de la prueba? Señor Jesucristo, oramos que esta buena semilla de tu palabra pueda caer en buena tierra y produzca frutos al 100%, Señor. Dependemos absolutamente de ti. Dios mío, habla a alguien, levanta el ánimo de alguien. Haz una obra sobrenatural en este lugar, Señor. Algo que los propulse a un nivel más alto de fe, de poder, de unción, Señor, de bendición, Dios mío. Aleluya. Y toda la gloria y la alabanza son exclusivamente para ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice amén. Tomen asiento, por favor. Quiero que me den su atención por unos minutos, porque la primera cosa que quiero enfatizar al empezar este mensaje, esta enseñanza, es el hecho que esta epístola fue escrita a las tribus de Israel, es decir, a los judíos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo y que ahora, a causa de su nueva fe, se hallaban bajo intensa persecución. Por supuesto, los teólogos dicen que esta carta es una carta universal, es decir, que no solamente fue dirigida a cierto segmento de hermanos en ese tiempo, sino que fue dirigida para todos. Y es la verdad, porque esta carta fue dirigida a nosotros también. Ahora, la palabra que usa el apóstol Santiago al escribir su carta es dispersión. La palabra dispersión se origina de la palabra griega diáspora. La diáspora de los creyentes en el primer siglo fue tan devastadora, hermanos. Los escolares bíblicos nos dicen que los creyentes tuvieron que abandonar las casas, abandonar sus propiedades, sus negocios, para salir a encontrar refugio en otras ciudades o naciones del Asia Menor. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta que los recipientes originales de esta carta fueron creyentes que se hallaban padeciendo pruebas, necesidades, crisis extremas, a las que ninguno de nosotros aquí en esta noche ni siquiera nos podemos relacionar. Algo similar a lo que está sucediendo allá en Sudán, y yo he estado predicando en Sudán, conozco la intensidad que hay ahí del pueblo musulmán y que está sucediendo en este momento. Esta dama, esta madre que por profesar su fe cristiana ha sido designada a la pena de muerte. Y lo único, el periódico Contra Costa Times, tengo mi artículo ahí en mi escritorio, voy a predicar de eso el próximo domingo a la iglesia en la mañana. El periódico de Contra Costa Times dice que lo único que esta dama tiene que decir es: renuncio mi fe en el Señor Jesucristo, y le perdonan de la pena de muerte.
Y el asunto es el escritor de este periódico, que no es un creyente, es un periodista, dice que realmente cuando ella le dijeron que dijera eso y le decían, el Señor Jesús realmente va a entender que si solamente dices verbalmente, no lo digas de corazón, solo di verbalmente que renuncias tu fe en el Señor y vas a ser libre de esta pena de muerte, todo el mundo va a entender, inclusive Dios. Ella dice, no, yo no puedo ni siquiera pronunciar con mis labios que renuncio mi fe en el Señor Jesucristo. Yo prefiero morir, dice ella. Hermanos, eso está sucediendo hoy, este momento. Esto no es algo bíblico de siglos atrás, esto es de hoy. Yo realmente leyendo este artículo esta mañana, después de la oración en mi oficina, comencé a meditar intensamente cómo otras personas en otras partes del mundo sufren realmente serias penalidades por causa de su fe en el Señor Jesucristo. Y los recipientes de esta carta del apóstol Santiago, los originales que recibieron esta carta directamente, ellos estaban pasando por este tipo de pruebas extremas. Sin embargo, quiero que note la amonestación del apóstol Santiago a estos creyentes sufridos, a estos creyentes perseguidos, desposeídos de todo lo material, viviendo errantes en cuevas, en montes, con hambre, con sed. Y el apóstol Santiago, no les escribe una carta de simpatía o con sentido de lástima, sino que contrariamente, a simple vista, pareciera que esta carta contiene una especie de amonestación, como que se lee un poco insensible, desconsiderada, al decirles, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, yo no sé cómo usted reaccionaría si fuera usted quien se hallaría pasando por ese tipo de circunstancias extremas, viviendo como errante, viviendo en cuevas, en montes, desposeídos de toda cosa material, con hambre, con sed. Y no por ser un antisocial o por haber violado alguna de las leyes o mandamientos terrenales, sino por guardar su fe en el Señor Jesucristo. Y de repente usted recibe una carta del pastor Santiago diciéndole, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ni siquiera dice tened por gozo, dice tened por sumo gozo. La palabra sumo es una palabra superlativa que eleva una cosa a su máximo nivel. No hay nada más arriba que sumo. Sumo es lo máximo. En otras palabras, lo que el pastor Santiago se estaba diciendo es, no solamente tengan gozo, pero tengan sumo gozo. Cuando estés pasando por una prueba, cuando estés confrontando alguna aflicción, cuando estés confrontando una crisis extrema, no vengas a la iglesia todo decaído, no te quedes en casa deprimido. No, levanta tus manos, abre tu boca, alaba a Dios con fuerzas. Cuando te halles en diversas pruebas, tenlo por sumo gozo. Sonríe. Mantén tu fe, sé optimista. Es lo que le dice el pastor Santiago a la iglesia. Yo puedo ver la reacción de muchos miembros de la iglesia en aquellos días, de las 12 tribus de Israel, cuando recibieron esta carta, porque esta era la lección de los grupos pequeños, esta era la lección de las células para ellos. Porque en ese tiempo no había ninguna máquina, ningún computador, ninguna imprenta, ningún método moderno de comunicación. Ellos escribían cartas y los escribanos las duplicaban en pergaminos y las distribuían, porque la iglesia no tenía un edificio como este. Se reunían en casas, se reunían en cuevas. Hasta el día de hoy siguen encontrando pergaminos en las cuevas alrededor, a las afueras de Jerusalén. Hasta el día de hoy. Eran las cartas que ellos escribían. Y esta era la lección del grupo pequeño. Esta era la lección de la célula. Y yo ya puedo
cuando abrían para leer la carta del pastor Santiago, ¿cuál sería la reacción? Yo puedo mirar a ese grupo en una cueva reunido leyendo esta carta. Cuando leyeron esto, tened por sumo gozo. Yo creo que se miraron unos a otros, sumo gozo. No tenemos dónde vivir. No tenemos ni siquiera qué comer. A mi esposo lo apedrearon ayer. A mi hijo lo quemaron en la estaca. A los perseguidores apenas nos hallamos sobreviviendo. Y nuestro pastor nos amonesta a tener por sumo gozo. En estas condiciones creo que está perdiendo la cabeza. Qué desconsiderado, qué insensible se ha vuelto a la vejez. Porque así reaccionan los hermanos cuando el pastor comienza a empujar un poquito. Creo que esa sería más o menos la manera que la iglesia del siglo XXI hubiera reaccionado a una amonestación de esa magnitud, que por supuesto es la misma manera en que la mente natural o carnal reacciona cuando se mira apretado por todo lado y el pastor viene un día jueves como hoy y estimula la oración y estimula el evangelismo y estimula proyectos de remodelación y recaudación de fondos y quiere que demos para esto y quiere que oremos para esto y encima más diezmos y ofrendas. Así reaccionamos hoy en día cuando sentimos esa amonestación pastoral. Esa es la manera en que el creyente moderno carnal del siglo XXI reacciona cuando el pastor pide en medio de un mundo en crisis económica que den con sumo gozo, o que alaben con sumo gozo, o que glorifiquen a Dios con sumo gozo. Y cuando el Hijo de Dios, en vez de analizar las cosas, las circunstancias adversas a través de los ojos espirituales, comienzan a mirar estas situaciones desde el punto de vista natural, no encuentran ni un solo motivo para alegrarse o dar gracias a Dios en medio de esa situación, en medio de esa adversidad. De allí que el apóstol Santiago comienza su admonición con el verbo tener en modo imperativo. Él no dice tengan, él dice tened. Modo imperativo, tened por sumo gozo. La palabra tener en este texto es traducida de una palabra griega un poco difícil de pronunciarla, hegumonai, que literalmente significa reconsiderar o mirar algo o una situación desde una perspectiva diferente. En otras palabras, lo que el apóstol Santiago se estaba diciéndoles es para que puedan entender correctamente la situación que se hayan confrontando en este momento. Es necesario que reconsideren o que cambien su perspectiva acerca de lo que se hayan atravesando. Yo sé cómo se han sentido a este momento, dice él. Yo sé que han cuestionado su fe en el Señor Jesucristo. Yo sé que se han autopreguntado muchas veces, ¿valdrá la pena sufrir todos estos daños emocionales, materiales por causa del Evangelio del Señor? ¿Valdrá la pena sacrificar el bienestar de mi familia? Sacrificar mi tiempo, sacrificar mis cosas por causa del Evangelio. ¿Realmente valdrá la pena hacer todo lo que estoy haciendo por causa del Evangelio del Señor Jesucristo? Ahora, ¿cuántos aquí sinceramente se han hecho ese tipo de preguntas en algún momento de su vida? Creo que todos. Yo me he hecho esa pregunta muchas veces en los 33 años que estoy predicando este evangelio, 27 años pastoreando la iglesia que estoy pastoreando. Me he hecho esta pregunta muchas veces simplemente porque la parte humana del creyente cuestiona su fe en momentos de pruebas y en circunstancias difíciles. Y la manera más fácil de terminar su compromiso con Dios es renunciando a su fe y abandonando la iglesia. En mi caso sería abandonando el pastorado. Pero hermanos, ninguna decisión así es la solución al problema o la crisis que se haya confrontando en este momento. Usted no viene a la iglesia ahora para ser salvo. Usted viene a la iglesia porque es salvo. Usted no da para ser salvo. Usted da porque es salvo. Usted no ora
ora para ser salvo, ahora usted ora porque es salvo. Usted no evangeliza para ser salvo, usted evangeliza porque es salvo. Aleluya. Usted no exalta el nombre de Jesús, no aplaude sus manos para ser salvo, pero aleluya, porque soy salvo, yo puedo alabar a Dios en medio de mi crisis. Dele una alabanza con sumo gozo. Dele una alabanza con sumo gozo. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tiene que reconsiderar, tiene que mirar esa situación a través de los ojos espirituales. Ahora creo que la próxima pregunta que le haríamos nosotros al pastor Santiago, si nosotros hubiéramos sido miembros de la iglesia que él pastoreó, sería: ok, pastor Santiago, está muy bien, pero ¿cómo cambiamos nuestra perspectiva o enfoque de esta situación si la realidad es que no tenemos casa donde vivir? Hemos sido desposeídos de todos nuestros bienes. Mi esposo, vuelvo a decir, fue apedreado. Mi familia se ha esparcida por toda el Asia Menor. Pastor, ¿cómo cambio la perspectiva de esta situación si la realidad es que ni siquiera tenemos pan para comer y me siento presionado? Tengo problemas en la familia, tengo problemas en el matrimonio. ¿Cómo cambio la perspectiva de mi situación para, en vez de deprimirme en medio de la prueba, gozarme en medio de la prueba? Bueno, qué bueno que preguntó, nos diría él. Porque la clave se halla en el verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo, diga conmigo, sabiendo. Sabiendo, el Señor dijo por boca del profeta Oseas en Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Usted no puede cambiar su perspectiva de su situación si no tiene el conocimiento espiritual del por qué le suceden las cosas que le suceden. Porque el razonamiento natural piensa que todas las pruebas, todas las adversidades que confrontamos retrasan nuestro progreso. Y tal vez para el incrédulo y el impío es así, pero para el Hijo de Dios, aquel que ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu, las pruebas pueden ser la plataforma de despegue que lo va a impulsar a las bendiciones más grandes que le van a usted llegar a su vida como nunca antes les ha llegado. Porque las pruebas muchas veces nos posicionan en la dimensión de las bendiciones aceleradas de nuestro Dios. Así es que si en esta noche usted está pasando por una prueba difícil, debería de regocijarse con sumo gozo, porque usted se está posicionando para recibir la bendición más grande de su vida. Es por eso que Santiago dice: tened por sumo gozo. Dele al Señor un aplauso con sumo gozo. Aleluya. Porque cuando uno está pasando por una prueba y tiene sumo gozo, en ese momento el Señor no pasa eso por alto. Él está observando en esta noche. Él sabe por lo que usted está atravesando, pero tiene sumo gozo. De todas maneras está en casa de Dios alabándolo a Él. Y dice: oh, lo voy a colocar en ese carril de bendiciones aceleradas. Hay muchos creyentes hoy en día que están viajando en este camino de la vida en un modelo T Ford de 1908, que la máxima velocidad que alcanzaba era 15 millas por hora. Hay muchos que espiritualmente están así, 15 millas por hora, luchando, trabajando, haciendo todo en la energía de la carne. Pero mire, cuando usted está pasando por una prueba, no se quede en casa, no se deprima, no comience a cuestionar las cosas, no comience a cuestionar a Dios, no comience a echar la culpa a otros. No, cuando usted se halla entre la espada y la pared en una crisis difícil, lo mejor que puede hacer es tener por sumo gozo, porque cuando usted se regocija en medio de la prueba, el Señor, en vez de que usted vaya en su modelo T 1908, lo transfiere a un Ferrari.
y lo pone a 300 millas por hora en ese carril espiritual. Y lo que usted estaba pensando en hacer en 5 años, Dios lo puede hacer en 5 minutos en su vida. Porque para Él no hay nada imposible. Si usted le alaba al Señor, le voy a decir, Él es el doctor de doctores. Él es abogado de abogados. Para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada difícil. No hay problema que Él no pueda resolver. No hay montaña que Él no pueda subir. Le voy a decir, si usted aprende a regocijarse en medio de la prueba, se va a posicionar para recibir la bendición más grande de su vida. Denle un aplauso al Señor con todas sus fuerzas. Con sumo gozo. Con sumo gozo. Con sumo gozo. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y en vez de deprimirse, se va a gozar en medio de su adversidad, porque usted sabe con certeza que Dios se halla trabajando su plan perfecto para su vida, y que el propósito final de esa prueba no es destruirlo, sino no es para causarle retrasos en su vida, sino que es para propulsarlo a niveles de progreso, bendición y victoria como usted nunca antes lo ha experimentado. Por lo tanto, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque eso que pensó que le estaba quitando vida, le está dando vida. Porque eso que pensó que le estaba retrasando, lo está adelantando. Porque eso que pensó que era una sustracción, es una adición. Aleluya. Por tanto, tened por sumo gozo. Aleluya. Cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora el apóstol Santiago en estos textos nos está enseñando la manera correcta de reaccionar o de responder a las diversas pruebas que encontramos en la vida. Él dice, debemos de hacerlo con gozo. Ahora, si existe una manera correcta, es porque existe también una manera incorrecta de responder a las crisis, a las adversidades, a los problemas que confrontamos en la vida. Romanos 12:21 nos dice que la manera de eliminar o vencer lo malo es haciendo lo bueno. Es decir, que la manera de obtener la victoria sobre algo negativo que se haya impidiendo su progreso o avance espiritual es haciendo lo opuesto. Por lo tanto, si la forma natural o carnal de reaccionar a una situación adversa es murmurando, es quejándose, es echando la culpa a alguien más, porque seamos honestos, esa es la forma que el creyente promedio reacciona cuando el dinero no le alcanza para pagar sus cuentas, o el carro se le dañó y parece que todo el mundo se le viene encima. El apóstol Santiago dice, en vez de reaccionar de una manera negativa y murmurar y quejarte, la reacción del Hijo de Dios debe de ser con sumo gozo, con suma alegría. Y yo sé que eso es difícil de entender, pero esa es la clave, hermanos. Esa es la clave para no quedarse estancado en esa prueba toda la vida. Job nos enseñó este principio bíblico. Job nos enseñó este concepto bíblico cuando él, en vez de quejarse y murmurar contra Dios como lo hizo su esposa. Y ahora déjeme decir esto, ella no lo hizo porque era una mala esposa. Ella no lo hizo porque era una mala mujer. No, sino que, y esa es mi opinión personal, ella reaccionó de esa manera, renegando contra Dios, porque usted póngase a pensar, había perdido 10 hijos de un momento al otro. Ella había enterrado a 10 hijos. Imagínense la angustia que había dentro de ella. El dolor era tan agudo, tan punzante, que su primera reacción cuando miró a su esposo todavía arrodillado, orando al Señor, alabando al Señor, ella cuando lo miró así se enojó de tal manera y habló de una manera insensata y dice, maldice a Dios y muérete. En su dolor, hermanos, ella reaccionó como muchos de nosotros hubiéramos reaccionado hoy en día, como nuestras esposas reaccionan cuando miran una injusticia, cuando miran algún mal,
Cuando mira que algo nos está pasando y ellos reaccionan de esa manera, no te dejes que te diga así. No te dejes que te hable así. Bueno, de muchas maneras reaccionan las damas porque piensan que de esa manera nos están protegiendo. Bueno, esta madre había enterrado a sus 10 hijos, había perdido todas las posesiones. Un día estaba viviendo en una casa hermosa, al siguiente día está viviendo en una posilga prácticamente. Y cuando lo mira a su esposo alabando a Dios, aleluya, yendo a la iglesia con gozo, ella se enojó y le dice: ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres de una vez? Pero no, Job, él reconsideró su situación, él analizó de diferente manera, él sabía que ese rechazo y esas pérdidas eran solamente temporales y no permanentes. Y si hay alguien aquí que ha pasado por una crisis y ha perdido algo, o está pasando por una situación difícil, no se acongoje esta noche, no se deprima esta noche. Gracias a Dios que no se quedó en casa. Gracias a Dios que su carne no lo detuvo en casa. Gracias a Dios que vino a este lugar. Y en esta noche yo le exhorto a tener por sumo gozo cuando se halle en diversas pruebas, igual que Job. Porque ese retraso no es permanente, ese retraso es temporal. Y Job no reaccionó de una manera incorrecta, no. La Biblia dice en Job 1:22 que en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job, en vez de quejarse, él alabó a Dios en medio de su dolor, que es la reacción correcta, que es la reacción que agrada a nuestro Dios. Y es lo que quiero enseñarle a alguien aquí en este lugar, porque es difícil a veces reaccionar como el Señor quiere que reaccionemos cuando estamos pasando por un momento difícil. Pero hay creyentes que con su boca se quedan por su boca, por las palabras que dicen, por la manera que reaccionan, por murmurar y quejarse, se quedan estancados en esa angustia, en esa crisis, se quedan estancados en ese dolor de miseria. Déjeme decirle, porque con su boca comienzan a murmurar. Esa no es la hora de murmurar. El Hijo de Dios no, eso es en el mundo. Ellos se van a la contina, ellos se van a pecar, pero no nosotros. Cuando estamos pasando por diversas pruebas difíciles, acongojados, en ese momento usted tiene que sacudirse y decir: Señor, esto es temporal. Señor, esto no me va a matar. Señor, yo sé que al final tú me vas a bendecir. Así es que en esta noche yo me regocijo con sumo gozo. Aleluya, aleluya. Es lo mejor que puede hacer. Job, en vez de quejarse, él alabó a Dios en medio de su dolor. Su reacción fue: Dios me dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor glorificado. Yo vine a este mundo desnudo me voy a ir de aquí. Vine sin nada me voy. ¿Para qué me voy a quejar? ¿Para qué me voy a amargar? ¿Para qué voy a renegar contra Dios? No, yo voy a ir a la iglesia y yo voy a alabar al Señor con sumo gozo. Dios me dio y Dios me quitó. Aleluya, gloria a Dios. Alguien diga: aleluya, gloria a Dios. Esa es la reacción correcta. Cuando el Hijo de Dios se halla en diversas pruebas, no se quede en casa y cuando el pastor le llama: hermana, le extrañamos el día domingo. Hermano, le extrañamos el día. Oh, es que pastor, tantas cosas que me están pasando y no sé, no tengo ánimo, como que he perdido la fe. Esa no es la forma del Hijo de Dios de reaccionar. No, cuando uno está en una prueba tan difícil que no mira luz al otro lado del túnel, es cuando más debe de regocijarse en el Señor. Es cuando con más ganas tiene que venir a la iglesia. Porque si sus hijos, si su esposa lo mira a usted, mi hermano, todo decaído, todo deprimido el día domingo, que es día del Señor, en vez de alistarse, prepararse y venir con entusiasmo, y lo miran todo, le va a decir: ese espíritu se contagia a todos.
Pero si usted dice, aleluya, vamos a ir a la iglesia. Es triste cuando los hijos se acercan al papá o la mamá y le preguntan, cuando es día domingo, vamos a ir a la iglesia hoy. Ellos ya deben de saber que pase lo que pase, venga lo que venga, este es el día del Señor y es el día, vamos a la iglesia a alabar a nuestro Dios. Y cuando comienzan a, vamos a ir a la iglesia, esa es una luz roja, hermanos. Cuando usted se haya pasando por dificultades, es el tiempo de levantar sus manos, abrir su boca y decir, Señor, yo te alabo en medio de mi prueba. Porque si lo hace, le va a suceder lo que le sucedió a Job. Él alabó de la forma, él reaccionó de la forma correcta cuando se halló pasando por difíciles pruebas. Porque si usted murmura, si usted se queja, si usted reacciona hablando, echando la culpa y creando un gran problema, cuando se halla en esa prueba difícil, le voy a decir, se va a quedar estancado. Eso le pasó al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? Cuando durante su peregrinaje en el desierto para nosotros representan las pruebas y aflicciones que confrontamos en este mundo. El Señor dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo, hipotéticamente hablando, es como un desierto. Y escuche esto, la travesía por el desierto del pueblo de Israel estaba supuesta a durar solamente 12 días. Pero un viaje de 12 días se convirtió en un viaje de 40 años. ¿Por qué? Déjeme decirle por qué. El pueblo de Israel padeció crónicamente del mal de murmurar. Ni siquiera habían salido de Egipto. Apenas se hallaban en los inicios de la senda que los iba a encaminar a su liberación. Y en la primera prueba que confrontaron, comenzaron a quejarse, comenzaron a murmurar contra Dios y contra el líder Moisés. Dios se hallaba en el proceso, hermanos, de efectuar uno de los milagros más grandes en la historia de la humanidad, como fue el milagro de abrir el mar Rojo en dos para que los israelitas cruzaran al otro lado en seco. Y cuando ellos escucharon el galope de los caballos del ejército del faraón acercarse detrás de ellos, inmediatamente la reacción fue murmurar. Y mire lo que dice Éxodo 14:11. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto, porque has hecho algo así con nosotros que nos has sacado de Egipto. Ni siquiera habían salido totalmente de Egipto, y en la primera prueba que confrontaron ya comenzaron a murmurar. Sin embargo, Dios, como Él es paciente para con nosotros, Él abrió el mar Rojo por medio de Moisés y el pueblo pasó sano y salvo al otro lado del mar. Dice la Biblia que cantaron, que danzaron y se regocijaron en gran manera delante de Dios, dándole gracias por ese milagro de liberación y por su nueva vida, una vida de libertad con un futuro brillante para las futuras generaciones de israelitas. Sin embargo, 3 días más tarde, diga 3 días más tarde de haber cruzado el mar Rojo, ya libres de la mano opresora del faraón, solamente 3 días después, una vez más comenzaron a murmurar contra Dios, a quejarse contra Moisés. 3 días antes se hallaban danzando, aleluya, gloria a Dios. 3 días después comenzaron a decir, queremos volver a Egipto. Qué corta es nuestra memoria. Qué corta es nuestra memoria, hermanos. Qué pronto nos olvidamos de todas las cosas lindas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Qué corta es nuestra memoria. Creo que aquí todos tenemos un testimonio de algo grande que Dios ha hecho en nuestras vidas. A cuántos Dios nos ha sanado, a cuántos Dios nos ha salvado, a cuántos Dios ha quebrado adicciones y vicios y pecados en sus vidas. Aleluya. Si Dios ha hecho todo eso, ¿por qué cuando pasamos por una prueba inmediatamente queremos tirar la toalla, renunciar a nuestra posición en la iglesia, cerrar en la célula? ¿Por qué reaccionamos de esa manera? ¿Por qué decimos ya no voy más a la iglesia? ¿Por qué? Si Dios ha sido tan bueno con cada uno aquí, Él ha abierto mares rojos, es decir que fuimos bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Él ha puesto la nube sobre
sobre nosotros. Es decir, que somos sellados con el don del Espíritu Santo. Él quebró toda maldición en nuestras vidas. ¿Por qué vamos a murmurar cuando pasamos por una prueba? Cuando alguien no nos mira bien, cuando alguien no nos habla bien, cuando alguien nos criticó porque el hermano hizo esto, o porque la hermana me dijo esto, porque el pastor no me llamó, o porque mi líder, por cualquier cosa, queremos inmediatamente murmurar, quejarnos contra Dios, darle espalda al Señor, darle espalda a la iglesia, darle espalda al pastor, aquel que le ha ayudado tanto. ¿Por qué somos así? No debemos de reaccionar de esa manera, porque si lo hace, le va a suceder lo que le sucedió al pueblo de Israel. Ese viaje de 12 días se convirtió en un viaje de 40 años. La razón fue porque el pueblo de Israel sufría con el problema crónico de la murmuración. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés, dice Éxodo 16:2, y en el 3 dice así: que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Todo el viaje rumbo a la tierra prometida, lo único que se oían de los labios eran murmuraciones, eran quejas. ¿Por qué nos sacaste? Ese viaje que estaba, hermanos, pronosticado a ser un viaje de 12 días, era solamente una prueba de su carácter, de su nivel de confianza en Dios. Era una prueba que tenían que pasar antes de entrar y poseer la tierra prometida. Y eso que le quiero decir a alguien aquí esta noche, esa prueba por la que está pasando no es más que una prueba de su carácter. Si usted pasa la prueba, hay una tierra prometida al otro lado que fluye con leche y miel. Bendiciones que usted no se ha imaginado, unción de parte de Dios al otro lado, al otro lado. Pero hermanos, si usted murmura y se queja, se va a quedar estancados, dando vuelta todo el tiempo en la misma situación, con los mismos problemas, con los mismos pleitos. Todas las semanas vuelven a lo mismo, en el hogar, en el matrimonio, todo el tiempo. Y es una lucha continua, y es una lucha continua. Cuando Dios tiene una tierra prometida, solamente al otro lado de esa prueba. Hermanos, es por eso que no podemos hoy en día criticar al pueblo de Israel por su terquedad, su dureza de servir. Si hoy en día el pueblo moderno del Señor prácticamente hace lo mismo, reacciona a lo mismo, murmuran contra Dios, murmuran contra la iglesia, murmuran contra los hermanos, murmuran contra el líder. Los pleitos en el hogar usualmente es por eso. Por tu culpa estoy aquí. Bien estuviera en México, bien estuviera en El Salvador, bien estuviera en Nicaragua, aunque sean pobres pero felices. Y si usted es de aquellos que se queja, que murmura cada vez que siente una presión sobre usted, el Señor dice: vas a quedarte estancado en el primer grado de la escuela llamada desierto. Y esa prueba, que solamente iba a durar unos cuantos días, se va a convertir en meses, se va a convertir en años de presión, de dolor. Porque si hay algo que estanca al Hijo de Dios en el desierto, de frustraciones, de escasez, esa actitud de criticar, de murmurar y de quejarse cuando las cosas no le salen como las habían anticipado. La murmuración detiene la cooperación divina. La murmuración detiene el favor de Dios. Dios no deja que usted opere en su propia fuerza cuando usted comienza a quejarse. Pero si en vez de quejarse usted le alaba a Dios, esa alabanza lo va a levantar. Si usted se queja, se estanca, pero si le alaba a Dios, se levanta. Esa es la clave, esa es la forma. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aleluya. ¿Sabe lo que tiene que decirle cuando se halle pasando por una prueba difícil? Es lo que tiene que decirle: Señor, ¿qué estás tratando de enseñarme? Porque detrás de cada prueba
Hay una lección que Dios está tratando de enseñarnos. Las pruebas no son para que usted se estanque en ellas, sino para que pase por ellas. Eso es todo, para que pase por ellas. Pero tiene que pasar por ellas. Uno no puede circunvalar las pruebas. Son parte del proceso de nuestro crecimiento y madurez espiritual. Por lo tanto, dice Santiago, el pastor de la iglesia, a las 12 tribus que estaban dispersidas: hermanos míos, tened por sumo gozo. En otras palabras, confíen en la soberanía de nuestro Dios. Él sabe lo que está sucediendo. Él sabe que andan errantes viviendo en cuevas. Él sabe que tienen hambre, que tienen sed. Él sabe que sus familiares han sido apedreados, han sido quemados en la estaca, han sido muertos cruelmente. El Señor no está ciego. Él está mirando todo eso. Pero al otro lado de esta horrenda y terrible prueba, hay unas bendiciones. Hay una tierra que fluye con leche y miel. La mano de Dios va a estar sobre ustedes. Ustedes son la semilla que va a dar un crecimiento extraordinario. El avivamiento empezó con ellos. Nuestro Dios no se queda sin un testigo. Dios va a obrar a nuestro favor. Aleluya. Dios no se queda sin un testigo. Lucas 4:25 dice que muchas viudas habían en los días del profeta Elías, pero solamente una fue visitada. Usted tiene que decir: otros no van a ser visitados por Dios, pero yo sí voy a ser visitado por Dios. En medio de la sequía que había, hubo una viuda que fue visitada. Diga: esa viuda soy yo. Ese hombre soy yo. Ese varón soy yo. Dios me va a visitar en medio de esta sequía, en medio de esta prueba, en medio de esta situación. Y le voy a decir, esta viuda fue visitada por Dios, y en medio de la sequía Dios trajo provisión divina. A ella nunca le faltó qué comer durante 3 años y más. Otros estaban muriendo de hambre, pero ella tenía lo suficiente. ¿Cuántos desean una intervención divina de esa manera? Otros van a fracasar, pero no yo. Otros tal vez, pero no yo. El Señor está conmigo. El Señor está a mi lado. Yo le voy a alabar en medio de la prueba, en medio de la sequía, en medio de mi situación. Yo voy a exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y tal vez se oye insensible, y tal vez se oye como que realmente no tiene razón. ¿Por qué voy a alabar? Pero hay un motivo en esta noche. La clave está en esto. Usted puede encontrar gozo en medio de su prueba. Hay gozo en medio de la prueba, porque si usted mantiene el gozo y mantiene su fe intacta en medio de la prueba, ese es el ticket que lo va a llevar al otro lado, a su victoria, a su bendición. Ahí es cuando más tiene que asistir a la célula. Ahí es cuando más tiene que orar. Ahí es cuando más tiene que acercarse al Señor. Ahí es cuando tiene que tapar sus oídos con algodón y no oír esas voces de crítica y de duda. Ahí es cuando usted tiene que ponerse de pie, así como Job, cuando la esposa le dice: muérete, reniegue contra Dios y muérete. Él dice: no, yo no puedo hacer eso. En medio de mi prueba yo voy a alabar a mi Señor. Y al final de la prueba, Dios bendijo a Job de una manera sobrenatural. Y siento aquí en esta noche que alguien se va a posicionar en ese carril que lo va a llevar a las bendiciones aceleradas de nuestro Dios. Hay alguien en este santuario esta noche que dice: Pastor Limones, yo quiero eso. Yo quiero que Dios extienda su mano sobre mí y me coloque en esa dimensión de bendiciones aceleradas. Para llegar ahí, levante sus manos y dele a Dios por esa prueba que está pasando. Porque este es el ticket que lo va a elevar a esa dimensión. Dios mío, yo doy gracias a Dios por esta fe que el Señor nos ha dado.
Y el testimonio, pónganse todos de pie, el testimonio que les acabo de dar de esta mujercita ahí en Sudán, de esta madre esta noche, ella y su hija. Usted sabe los islámicos como son, solamente porque ella dice: no, yo no soy musulmana, yo soy cristiana. Ok, vamos a ponerte en la fila para que mueras, la pena de muerte para ti y tu niña. Porque si tú eres cristiana, aunque ella diga que es musulmana, no lo es. Por lo que es el padre es el hijo, dice la ley aquí en Sudán. Y ahí están las dos alineadas para morir. Y lo único que tiene que hacer ella, lo único que le han pedido la corte, es que se pare delante de los jueces de la corte y diga: renuncio a mi fe en Jesucristo y me entrego otra vez a la religión musulmana. Eso es todo. Y le quitan la pena de muerte. Y la gente, sus amigos, sus familiares, la gente de los Estados Unidos y de todo el mundo ha recibido cartas diciendo: ¿por qué en esa prueba que estás? ¿Por qué sigues orando? Porque ella ora, lee su Biblia, le han quemado la Biblia, alguien le trajo otra Biblia y le están mandando Biblias por correo, aunque el gobierno no se las está entregando. Pero esta mujer, en medio de esa prueba, está alabando, está orando, está sirviendo a Dios y dice: yo ni siquiera puedo renunciar verbalmente a mi fe en mi Señor Jesucristo. No, yo prefiero morir que renunciar a mi fe en el Señor Jesucristo. Mi pregunta en esta noche sería: si algo así nos sucediera a nosotros, ¿estaríamos dispuestos a pararnos firmes en nuestra fe? Si hay veces que hoy en día, por un problemita de este tamaño, porque alguien no nos saludó, porque alguien nos ignoró, por una prueba literalmente insignificante, hay veces que sería algo grave tal vez, pero hay veces que ni siquiera son pruebas graves, son insignificantes, cosas ínfimas. Hay veces que ya queremos renunciar a nuestra fe en el Señor, nos desaparecemos de un momento al otro, renunciamos nuestras posiciones en la iglesia. No, si usted quiere tener el ticket para llegar al otro lado y Dios lo coloque en esa dimensión de bendiciones aceleradas, esa vida abundante con Jesucristo, donde usted no solamente goce solo, pero su esposa, sus hijos y su hogar, le voy a decir, va a tener que aprender a soportar pruebas, a soportar crisis, a gozarse en medio de todo eso, a venir a la casa de Dios y levantar sus manos y cantar y alabar a Dios. No debe haber ni una sola razón por qué deprimirnos. Y tal vez muchos dirán: bueno, es que el pastor es muy insensible, él no sabe, no entiende. Dígale eso al pastor Santiago, porque él fue uno de los que murió. Santiago fue uno de los que tuvo una muerte bastante difícil. Los soldados lo llevaron, lo mataron los romanos y lo quemaron. Todos murieron de esa manera por su fe en el Señor Jesucristo. Y nosotros, viviendo en los Estados Unidos de América, en la tierra de la abundancia, el país libre, aquí el más pobre en esta noche es más rico que el 99% en el país de Sudán ahorita, en este momento. Y nos quejamos a veces, pero hermanos, esta es la hora de tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Cada día que se levante, dé gracias a Dios. Gracias por este día, Señor. Gracias por lo que tú vas a hacer en mi vida hoy, Señor. No sé lo que me espera, pero yo te alabo, yo te doy gracias. Tenga un espíritu de gratitud todos los días, que eso inmediatamente lo va a levantar a otro nivel en su vida. Me hago la pregunta aquí en esta noche: ¿cuántos realmente están dispuestos a salir de la dimensión en la que han vivido por tanto tiempo? De quejas, de desánimos, un día aquí, otro día acá, un día estoy con la visión de la iglesia, otro día no estoy, murmurando, pleitos en la familia, pleitos en el hogar,
apuntando el dedo a la esposa, quejándose por los hijos, quejándose que gastan mucho dinero, quejándose todo el tiempo. Son murmuraciones y pleitos. ¿Cuántos quieren eliminar eso? Hay que eliminarlo si usted quiere salir de ese estancamiento espiritual y aprender esto. Venga lo que venga, pase lo que pase, yo y mi casa vamos a servir al Señor. ¿Cuántos quieren salir de su desierto aquí esta noche? Si ese es usted, quiero que venga, se ponga aquí en pie al frente y le voy a decir lo que vamos a hacer. Todo aquel que está pasando por una prueba difícil, sea de salud con un familiar personalmente, sea financiera. Hay un hermano que el pastor Rojas anunció que está en el hospital, que está grave, que están a punto de conectar a la máquina de respiración artificial. Esa es una prueba. Y si hay familiares aquí, le voy a decir, Dios les va a dar la victoria, el milagro. No se depriman, no se quejen y no murmuren. Levanten sus manos y denle la alabanza al Señor, que el Señor se merece. ¿Cuántos están pasando por una crisis familiar, una crisis matrimonial? Alguien que dice, yo quiero salir de esta escasez en la que he vivido por tanto tiempo. Usted va a salir de su desierto hoy. Dios lo va a sacar del desierto, lo va a hacer cruzar al otro lado. Si se queja cuando da diezmos, si se queja cada vez que el pastor dice vamos a recoger una ofrenda, y usted es aquellos que se queja y critica, en esta noche lo que lo va a sacar de esa escasez financiera es que aprenda a dar con gozo. Dice que Dios ama, por eso que la Biblia dice que Dios ama al dador alegre, aquellos que dan con gozo, aquellos que apoyan la obra con gozo, aquellos que dan de sus recursos, de sus talentos con gozo. Todo mundo, por unos 5 minutos, y me voy yo de aquí, 5 minutos, levante sus manos, abra la boca y dele una alabanza de gozo al Señor. Ahí en medio de su prueba, en medio de su enfermedad, en medio de su calamidad, levante su voz, alábele a Dios. Aleluya. Alábele en medio de la prueba, en medio de la escasez. Tened por sumo gozo, máximo gozo. Hoy yo elimino toda murmuración de mi boca. Hoy yo elimino toda queja de mi boca. Hoy se acabó eso. Ahora voy a tener un corazón grato con Dios. Voy a tener la actitud de Job. En medio de mi crisis, yo escojo alabar a Dios con sumo gozo. Alaba a Dios con sumo gozo. Y hay un milagro que viene en camino. Hay un milagro que viene en camino. Hay un milagro. Eso es, damas. Alábala en medio de su crisis. Alábala en medio de su problema. Alábala en medio de su angustia. Alábala en medio de las injusticias que alguien ha cometido en contra suya. Alguien le hizo daño. Alguien le causó una grieta emocional. Alguien la humilló, hermana. Alabe a Dios en medio de esa crisis. Hermano, levanta tu voz. Alábala en medio de tu problema. Ese es el ticket que lo va a llevar al otro lado. Tened por sumo gozo. Yo la voy a andar a cantar a la bayanda. Oye, la bayanda la boca. Eso es, ore con alguien. Si tiene ya el Espíritu Santo y está bautizado, póngale la mano a la persona que está a su lado. Imparta una palabra de fe. Imparta una palabra de victoria sobre esa persona. Espíritu de depresión se va esta noche.
ha estado en angustia, se va esta noche. En el nombre de Jesucristo, diga: Dios me va a bendecir otra vez. Dios me va a usar otra vez. Eso es. Me estoy levantando, me estoy levantando, me estoy levantando en el nombre de Jesús. Me estoy levantando en el nombre de Jesús. Yes. Eso es, dígame: estoy levantando en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Tened por sumo gozo.